En las callejuelas de Oaxaca, donde el sol pintaba las paredes con tonos de azafrán y fucsia, la vida de Santiago, un niño de apenas 9 años, se desenvolvía como un cuento antiguo. Sus ojos, 2 azabaches brillantes, absorbían el mundo con una intensidad que desmentía su corta edad y sus ropas gastadas. No tenía padres, pero tenía un universo entero en su abuela, Elena. Su realidad estaba tejida con los hilos de la dificultad, donde cada comida era una pequeña victoria y el futuro era una niebla incierta. Aún así, Santiago llevaba consigo una resiliencia silenciosa, una fuerza que brotaba del amor profundo que sentía por su abuela y de las historias de los antepasados que ella le contaba bajo la luz parpadeante de una única vela, manteniendo viva la llama de la esperanza en su pequeño y valiente corazón. Al otro lado de la plaza principal, el Zócalo, existía un mundo completamente diferente, encapsulado en el brillo frío del restaurante El Espejo de Plata. Su dueño era el señor Ricardo, un hombre cuya alma parecía haber sido pulida hasta perder todo color y calor, con una postura rígida y una mirada que medía el valor de las personas por lo que vestían. Ricardo era una fortaleza de arrogancia y desprecio. Para él, la plaza no era un espacio de convivencia, sino el jardín de su castillo, y los niños de la calle, como Santiago, eran malas hierbas que debían ser arrancadas. Veía la pobreza no como una circunstancia, sino como una falla de carácter, una mancha que ofendía, su visión de un mundo ordenado y próspero, donde solo los fuertes y ricos merecían un lugar al sol. El contraste entre los dos era como el día y la noche coexistiendo en la misma plaza. Santiago representaba el alma de Oaxaca, el color, la fe, la conexión con las raíces y la capacidad de encontrar alegría en las cosas más simples. Su mayor tesoro era su caja de limpiabotas, un legado de su abuelo, y su mayor riqueza, el amor de su abuela. En cambio, el señor Ricardo era la personificación del materialismo escéptico, un hombre que acumuló fortuna pero vació su corazón. Vivía en un palacio de soledad, rodeado de objetos caros que no le ofrecían consuelo, mientras que Santiago vivía en una casucha rebosante de afecto. Sus vidas, aunque separadas por un abismo social, estaban a punto de colisionar de una forma que pondría a prueba la verdadera medida de un hombre. La historia comienza en una mañana particularmente gris, cuando la vitalidad de Oaxaca parecía momentáneamente adormecida. La niebla flotaba baja, envolviendo la ciudad en un abrazo melancólico. Dentro del pequeño hogar de Santiago, el aire estaba cargado de enfermedad. Su abuela, Elena, la roca de su vida, estaba debilitada por una gripe severa, su cuerpo temblando bajo las finas mantas. Su voz, normalmente fuerte y llena de historias, era ahora un susurro frágil. Esa atmósfera de preocupación e impotencia se instaló en el corazón del niño, pintando su mundo, normalmente vibrante, con tonos de miedo y urgencia, estableciendo el tono emocional de un viaje que estaba a punto de comenzar, un viaje por algo mucho más valioso que unas pocas monedas. El pedido de Elena fue simple, casi un delirio febril. Una leche con canela caliente, mi hijo, para calentar estos huesos viejos. Para Santiago aquellas palabras fueron un llamado, una misión sagrada. Miró las pocas monedas que guardaba en una lata, el resultado de días de trabajo. Sabía que no era suficiente. La desesperación amenazó con tragarlo, pero el amor por su abuela era un faro más fuerte. Tomó su caja de limpiabotas, la herramienta de su dignidad, y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros. Cada paso hacia el Zócalo era un paso de fe, una apuesta contra la indiferencia del mundo, movido por una devoción que transformaba a un simple niño en un gigante. En el corazón palpitante de la ciudad, el Zócalo bullía de vida, un mosaico de vendedores, turistas y lugareños. El olor a elote asado, chocolate y cilantro danzaba en el aire, una sinfonía de aromas que normalmente traería alegría a Santiago. Pero hoy, su estómago rugía en vano. Su enfoque estaba en un único lugar. El espejo de plata brillaba como un espejismo, sus ventanas impecables reflejando una versión distorsionada y más limpia de la plaza. Para el niño, entrar allí era como cruzar la frontera de un país extranjero,
un lugar al que no pertenecía, pero hacia donde la necesidad lo empujaba con una fuerza irresistible, preparando el escenario para el inminente enfrentamiento. Mientras tanto, sentada discretamente cerca de la ventana del restaurante, estaba Isabela, una artista norteamericana cuyos rasgos latinos revelaban una herencia que ella misma intentaba descifrar. Con un cuaderno de dibujo en el regazo, capturaba la majestuosidad de la Catedral de Oaxaca, pero sus ojos eran atraídos por la vida vibrante de la plaza. Sentía una conexión inexplicable con aquel lugar, una sensación de pertenencia que la confundía y la confortaba. Isabela no era solo una turista, era una peregrina en busca de raíces, de un pedazo de sí misma que se perdió en algún punto de la historia de su familia. Mal sabía ella que la respuesta a su búsqueda estaba a punto de desarrollarse justo delante de sus ojos, en la forma de un niño valiente y desesperado. La ciudad entera parecía prepararse para el Día de los Muertos. Las flores de cempasúchil, con su naranja vibrante, adornaban las puertas y los altares improvisados, sus perfumes dulces y terrenales sirviendo como una invitación para los espíritus de los antepasados. Esta celebración de la memoria y la continuidad familiar flotaba en el aire, un recordatorio constante de que los lazos de sangre y amor trascienden la vida y la muerte. Era en este escenario sagrado, donde el pasado y el presente se encuentran, que el destino de Santiago, Ricardo e Isabela sería sellado, probando que las conexiones más profundas a menudo se revelan en los momentos de mayor desesperación, cuando el hino me siento vecino. Alma es despojada de todo orgullo. Si crees que un simple pedido de una abuela puede desatar un milagro y reunir lo que el tiempo separó, quédate conmigo hasta el final de esta historia y comenta desde dónde estás viendo. Impulsado por una fuerza mayor que el miedo, Santiago respiró hondo, enderezó los hombros y empujó la pesada puerta de vidrio de El Espejo de Plata. El tintineo de la campana anunció su entrada, y todas las miradas se volvieron hacia la pequeña figura que había osado cruzar aquel umbral. El silencio que siguió fue pesado, cargado de prejuicio y expectativa, el preludio de una tormenta que cambiaría la vida de todos para siempre, demostrando que la humildad puede sacudir los cimientos del orgullo. El aire helado del restaurante El Espejo de Plata envolvió a Santiago como un sudario, silenciando el bullicio de la plaza y amplificando el latido nervioso de su corazón. Los cubiertos se detuvieron a medio camino de las bocas, los murmullos cesaron, y decenas de ojos se clavaron en él. Eran miradas que lo desnudaban, que lo juzgaban, que lo medían y lo descartaban en un único instante. Para ellos, no era un niño con una misión de amor, sino una anomalía, una suciedad que había manchado la alfombra inmaculada de su privilegio. Santiago sintió que se encogía bajo el peso de aquel silencio hostil, su valentía comenzando a flaquear ante la muralla de indiferencia y desprecio que se erguía frente a él, convirtiendo cada paso hacia el mostrador en una travesía dolorosa. Ignorando el mar de rostros desaprobadores, el niño fijó su mirada en el único hombre que importaba, el señor Ricardo. Se acercó al imponente dueño del restaurante, que lo observaba desde arriba, con los brazos cruzados y una expresión de puro hastío. La determinación de Santiago, sin embargo, era una llama que la frialdad del ambiente no lograba apagar por completo. Respiró hondo, reuniendo toda la fuerza que poseía, la imagen de su abuela enferma grabada en su mente. Su voz, aunque baja, salió firme, cortando la quietud tensa del salón. Él no estaba allí para pedir limosna, sino para proponer un intercambio justo, un servicio honesto por un acto de bondad. Con una dignidad que contrastaba violentamente con sus ropas raídas, Santiago extendió su modesta caja de limpiabotas, la madera gastada y pulida por años de trabajo. «Señor», comenzó, su voz resonando con una sinceridad cristalina, «mi abuela está enferma. Necesita una leche con canela caliente. No tengo dinero, pero tengo mis manos. Le ofrezco la mejor limpieza de zapatos de toda Oaxaca, un brillo que hará que sus zapatos reflejen el propio sol. Un servicio, señor, a cambio de un vaso de leche». La propuesta era pura y directa, la economía de la necesidad despojada de cualquier artificio, un llamado a la humanidad básica
que él creía que existía en todos. La reacción de Ricardo no fue inmediata. Primero, vino un arqueo de ceja, seguido de una sonrisa de escarnio que torció sus finos labios de una forma cruel. Miró la caja de limpiabotas, luego el rostro ansioso del niño, y soltó una risa baja y cortante, un sonido desprovisto de toda alegría. Para Ricardo, la oferta de Santiago no era un gesto de dignidad, sino una insolencia absurda. La idea de que el trabajo de aquel niño de la calle pudiera tener algún valor en su mundo de lujo era, para él, un insulto, una afrenta al orden natural de las cosas que tanto apreciaba y defendía con uñas y dientes. Entonces, la humillación comenzó. Ricardo alzó la voz, transformando el enfrentamiento personal en un espectáculo público. «Escuchen todos», gritó gesticulando en dirección a Santiago. «Esta pequeña rata callejera se atreve a entrar en mi establecimiento, no para pedir, sino para exigir. Me ofrece sus servicios sucios como si tuvieran algún valor aquí». Cada palabra era un golpe, una piedra arrojada contra la frágil armadura del niño. Ricardo se deleitaba con la incomodidad de sus clientes, usando al muchacho para reafirmar su poder y su estatus, transformando la necesidad de un niño en un acto de transgresión despreciable para su propio entretenimiento enfermizo. La crueldad de Ricardo escaló a un nivel aún más bajo cuando apuntó con un dedo acusador al rostro de Santiago. «No me engañas, pequeño ladrón», siseó, la mentira envenenando el aire. «¿Crees que no sé lo que quieres? Viniste a mirar el lugar para ver qué puedes robar más tarde, ¿no es así? Son todos iguales, una plaga que se alimenta de la bondad de los demás». La acusación era tan absurda, tan lejana de la verdad, que Santiago se quedó paralizado, el shock robándole las palabras. Veía en los ojos del hombre un odio que no podía comprender, una amargura que lo asustaba profundamente. No satisfecho con la agresión verbal, Ricardo dio un paso al frente. Con un empujón brusco y desdeñoso, arrojó al niño hacia atrás. El gesto fue rápido, brutal y totalmente desproporcionado. Santiago, tomado por sorpresa y desequilibrado, tropezó hacia afuera de la puerta, cayendo en la acera de piedra. El impacto no fue solo físico, fue un golpe en su alma, una expulsión violenta del mundo de los hombres al que había intentado, por un breve momento, apelar. La dignidad que había reunido con tanto esfuerzo fue destrozada por aquel acto de pura dominación, dejándolo expuesto y vulnerable. En el caos de la caída, la caja de limpiabotas, su bien más preciado, se le escapó de las manos. Golpeó la acera con un chasquido seco y desgarrador. La madera antigua, que llevaba las marcas de las manos de su abuelo, se agrietó y se partió. Las latas de betún rodaron en diferentes direcciones. Los cepillos se esparcieron por el suelo sucio. Aquel sonido para Santiago fue más fuerte que cualquier grito. Era el sonido de su esperanza rompiéndose, de su conexión con el pasado siendo violada. La herramienta de su sustento, el símbolo de su herencia, yacía en ruinas a sus pies, destruida por la arrogancia de un hombre. Las lágrimas que brotaron en los ojos de Santiago no eran de dolor físico, sino de una angustia profunda y abrumadora. Era la humillación pública, la injusticia de ser castigado por intentar hacer el bien, la visión de su legado familiar destruido. Miró los pedazos de madera esparcidos, cada uno representando una comida que ya no podría ganar, una medicina que no podría comprar. Un sollozo silencioso sacudió su pequeño cuerpo, mientras el mundo a su alrededor parecía girar, el zumbido de la plaza convirtiéndose en un ruido distante y sin sentido. En aquel momento se sintió completamente solo, una pequeña isla de desesperación. Sentada cerca de la ventana, Isabela lo vio todo. El lápiz en su mano se detuvo a mitad de un trazo, la imagen de la catedral olvidada. Fue testigo del coraje del niño, de la crueldad del hombre y del momento devastador en que la caja se partió. Un fuego de indignación recorrió su espalda. Ella, que había venido a México en busca de una conexión con sus raíces, acababa de presenciar la desconexión más brutal. Un adulto poderoso aplastando el espíritu de un niño indefenso. Su rostro, normalmente sereno y observador, se endureció con una furia fría. La injusticia era tan palpable que no podía y no iba a
permanecer como una espectadora pasiva. Con un gesto rápido y decidido, Isabela arrojó algunos billetes sobre la mesa, mucho más que el valor de su café, y se levantó. Sus movimientos eran fluidos y llenos de propósito. No dudó. Todos los clientes, que hasta entonces observaban la escena, con una mezcla de incomodidad y apatía, ahora se volvieron hacia ella. Su imponente presencia, la elegancia de sus gestos y la determinación en su mirada capturaron la atención de todos. Caminó directamente hacia la puerta, sus ojos fijos no en el niño caído, sino en el hombre que aún se erguía allí, satisfecho con su demostración de poder. Al pasar junto a Ricardo, se detuvo un instante. No gritó ni hizo un escándalo. En cambio, habló en un español suave, pero con un timbre tan cortante que sus palabras parecieron latigazos. «Qué patética demostración de poder», dijo, su voz baja pero audible para todos a su alrededor. «Humillar a un niño para sentirse un hombre. Usted no solo tiene espejos en las paredes, sino también en el alma, y ambos reflejan un vacío inmenso». El rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de furia y sorpresa, tomado desprevenido por el desafío de una extraña. Ignorando la reacción atónita de Ricardo, Isabela salió del restaurante e inmediatamente se arrodilló en la acera junto a Santiago. El contraste era impresionante. La mujer bien vestida, de rodillas en el polvo, al lado del niño de la calle en llanto. Le tocó el hombro con delicadeza, y el simple gesto pareció anclar el alma a la deriva de Santiago. «Está todo bien, pequeño», susurró, su voz un bálsamo. «No fue tu culpa. La culpa nunca es de los valientes». En ese momento, para el niño, ella no era una extraña, sino un ángel que descendió en medio de los escombros de su mundo para ofrecerle consuelo. Juntos comenzaron a recoger los pedazos. Las manos de Isabela, acostumbradas a sostener pinceles y lápices de carbón, ahora tomaban con cuidado los fragmentos de madera, los cepillos polvorientos y las latas de betún abolladas. Trataba cada objeto con un respeto que conmovió a Santiago hasta el fondo del alma. Ella no veía basura, sino los tesoros de un trabajador, las herramientas de su dignidad. Los transeúntes y los clientes del restaurante observaban la escena en silencio. La compasión de aquella mujer sirviendo como una reprimenda silenciosa a la crueldad que todos habían presenciado y a la que habían consentido con su silencio. Con los restos de su caja en los brazos de Santiago, Isabela se levantó y miró al niño. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero él la miraba con una gratitud inmensa. «Ven», dijo suavemente, «vámonos de aquí. Te mereces esa leche con canela». Lo guió lejos de la fachada reluciente de El Espejo de Plata, dejando atrás la mirada furiosa del señor Ricardo y la atmósfera pesada de vergüenza que ahora flotaba sobre el restaurante. A cada paso lo alejaba de la escena de su humillación, conduciéndolo hacia un refugio inesperado. Lo llevó a un pequeño y acogedor café en una calle lateral, un lugar con paredes coloridas, olor a café fresco y un calor que provenía no solo de la estufa, sino de la gente. Era lo opuesto al establecimiento de Ricardo en todos los sentidos. Allí, nadie los miró con desdén. La dueña del café, una señora de sonrisa fácil, los saludó con cariño, ofreciéndoles la mejor mesa. Santiago se sintió seguro por primera vez en toda la mañana, como si hubiera entrado en un santuario protegido de la crueldad del mundo exterior. Isabela pidió 2 tazas grandes y humeantes de leche con canela y un plato de pan dulce, el manjar de cualquier niño mexicano. Cuando llegó la bebida, Santiago sostuvo la taza caliente con ambas manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos y calentar su pecho. Dio el primer sorbo, y el sabor dulce y reconfortante de la canela y la leche fue como un abrazo por dentro. Era más que una bebida, era la bondad materializada, el cuidado que le había sido negado, ahora ofrecido en abundancia por una completa extraña. Mientras saboreaban la bebida, Isabela, con su manera gentil, animó a Santiago a hablar. Y él habló. Le contó sobre su abuela Elena, sobre cómo era fuerte y divertida antes de enfermar. Habló de sus historias sobre los antepasados, sobre el orgullo que sentía por su herencia. Le contó sobre su abuelo,
que le había enseñado el arte de lustrar zapatos y sobre cómo la caja rota era todo lo que le quedaba de él. Su voz era la de un niño, pero sus palabras cargaban el peso de toda una vida de amor y responsabilidad. Isabel la escuchaba con una atención que iba más allá de la mera cortesía. Estaba cautivada por la pureza y la fuerza de aquel niño. Cada palabra que decía parecía llenar un espacio vacío dentro de ella, una añoranza que ni siquiera sabía que tenía. Había algo en la historia de Santiago, en su devoción a su abuela y en su mención al abuelo, que resonaba en un lugar profundo de su alma. Sentía una extraña y poderosa conexión con él, como si su encuentro no fuera una coincidencia, sino una pieza de un rompecabezas cósmico que estaba empezando a encajar. Cuando la historia de Santiago terminó, una decisión se formó en el corazón de Isabela. No podía simplemente pagar la cuenta y seguir su camino. El destino, o quizás algo más, la había puesto en el camino de aquel niño por una razón. «Voy a ir contigo a tu casa», dijo, su voz firme sin admitir réplica. «Vamos a llevarle algo de comida y medicinas a tu abuela. Quiero asegurarme de que estará bien». Santiago la miró, con los ojos muy abiertos de sorpresa y gratitud, incapaz de creer que tanta bondad pudiera surgir de tanta maldad. Pasaron por una pequeña farmacia y una panadería. Isabela compró no solo lo necesario, sino pequeños lujos, frutas frescas, un pan tierno y algunos dulces para el niño. Con las bolsas en las manos, caminaron juntos por las calles de adoquines. Santiago, ahora más relajado, comenzó a señalarle cosas. La casa con el cactus más grande, la ventana donde una señora siempre cantaba, el callejón donde dormían los gatos más amigables. Estaba compartiendo su mundo con ella, e Isabela lo absorbía, sintiendo que cada detalle era importante, cada esquina una nueva pista en su propio viaje. Mientras caminaban, Santiago se convirtió en el guía. «Allí vive doña Carmen, ella hace las mejores tortillas», decía, señalando una puerta azul. «Y allí es donde mi abuelo solía sentarse y contar historias a los otros hombres». Isabel la escuchaba, sintiéndose cada vez menos una turista y más una participante de aquel tapiz de vidas. Estaba viendo el México real, no el de los folletos de viaje, sino el México del día a día, de la lucha, de la comunidad y de la memoria. Aquel niño le estaba dando un regalo mucho mayor del que ella le había dado a él. Isabela, por su parte, estaba inmersa en sus propios pensamientos. La crueldad de Ricardo la había conmocionado, pero la resiliencia y el amor de Santiago la habían transformado. Se dio cuenta de lo superficial que había sido su búsqueda hasta ese momento. Buscaba sus raíces en archivos e iglesias antiguas, pero quizás las verdaderas raíces no estaban en documentos, sino en aquellas calles, en aquellas personas, en aquellos actos de bondad y resistencia. Sentía que se estaba acercando a algo vital, una verdad sobre su propia identidad que estaba oculta a plena vista, esperando ser descubierta. Finalmente, llegaron. La casa de Santiago era pequeña, con paredes que necesitaban pintura y un techo que parecía frágil. Pero en la entrada, macetas de lata con flores de cempasúchil de un naranja intenso daban la bienvenida con una explosión de color y vida. Había una dignidad en aquella pobreza, un cuidado que hablaba de amor y respeto. Para Isabela, aquella humilde residencia parecía más auténtica y acogedora que cualquier mansión que hubiera visitado, pues era claramente un hogar, un santuario construido con afecto. En la puerta, Santiago dudó un segundo. Un rubor de vergüenza subió por su rostro al pensar en llevar a aquella mujer elegante al interior de su casa simple. Miró sus zapatos caros, luego el suelo de tierra apisonada de su casa. Isabela se dio cuenta de su vacilación. Sonrió amablemente y le tocó el hombro. «Tu casa es hermosa, Santiago», dijo, y él supo que estaba siendo sincera. La vergüenza del niño se disipó, reemplazada por un sentimiento de orgullo. Abrió la puerta y la invitó a entrar en su mundo. El interior era una única habitación, oscura y humilde, pero impecablemente limpia. En un rincón, Elena reposaba en una cama sencilla, su respiración débil. En otro, una pequeña cocina improvisada.
Pero lo que inmediatamente dominó el espacio y la atención de Isabela fue la ofrenda, el altar para el Día de los Muertos. Era una estructura modesta de cajones de madera, pero estaba ricamente decorada con flores, velas, frutas y, lo más importante, fotografías descoloridas de rostros del pasado. El altar pulsaba con una energía sagrada, un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Isabela entró, sus ojos de artista absorbiendo cada detalle. No vio la falta de muebles ni las grietas en las paredes. Vio las mantas bordadas a mano, los pequeños objetos personales colocados en el altar, las flores, de papel de colores hechas con esmero. Cada objeto contaba una historia. Era un espacio sagrado, un museo vivo de un linaje familiar. Sintió una reverencia profunda por aquel lugar, por la forma en que el amor y la memoria eran cultivados y celebrados incluso en medio de tantas dificultades. Era la prueba de que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Santiago corrió al lado de su abuela, susurrando que había traído ayuda y la leche caliente. Elena abrió los ojos lentamente, su expresión suavizándose al ver a su nieto a salvo. Miró a Isabela, una extraña en su casa, pero vio la bondad en sus ojos y logró susurrar un «gracias», casi inaudible. Isabela solo asintió con la cabeza, un nudo formándose en su garganta. Se sentía como una intrusa y al mismo tiempo como si hubiera llegado a casa después de un largo viaje. Mientras Santiago cuidaba de su abuela, la mirada de Isabela fue irresistiblemente atraída de vuelta hacia el altar. Era el corazón de la casa, el centro de su gravedad emocional. Se acercó lentamente, como si estuviera entrando en suelo sagrado. Las fotografías en blanco y negro y sepia eran portales a otro tiempo. Rostros de hombres y mujeres con miradas serias, niños con vestidos de fiesta, familias enteras congeladas en un momento. Sentía su presencia en la habitación, los ancestros de Santiago, los guardianes de su historia. Los ojos de Isabela recorrieron los retratos, pasando por mujeres con largas trenzas y hombres con sombreros. Eran rostros extraños pero familiares en su dignidad. Sentía la historia de aquella tierra, la mezcla de sangre indígena y española, la resiliencia de un pueblo. Pero entonces su mirada se detuvo. Se congeló en una fotografía específica, un poco más grande que las otras, ubicada en el centro del altar. Era el retrato de un hombre joven, con una sonrisa amable y ojos que parecían contener una chispa de travesura y bondad, ojos que ella conocía, de alguna manera. El corazón de Isabela comenzó a latir descontroladamente, un tambor en su pecho. El mundo a su alrededor pareció estrecharse, enfocándose solo en aquel rostro, aquella sonrisa, aquella mirada. Era imposible. Temblando, abrió su bolso, sus manos buscando desesperadamente su cartera. Lo que aquella artista vio en el altar de esa humilde casa cambiaría no solo su destino, sino el tejido mismo de la realidad que creía conocer. Un simple acto de bondad la había llevado a la puerta de la mayor revelación de su vida, y la verdad estaba a punto de salir a la luz de una forma que nadie podría prever. El rostro en la fotografía del altar atrapó a Isabela con una fuerza magnética, silenciando todos los sonidos a su alrededor. El zumbido de la calle, la respiración débil de Elena, el latido de su propio corazón. Todo se disolvió en un silencio profundo y vertiginoso. Era él, el hombre cuyo rostro había estudiado durante incontables noches, intentando descifrar sus rasgos, imaginar su voz, sentir su presencia. Un rostro que existía para ella en un único y precioso artefacto, una fotografía descolorida que llevaba consigo a donde quiera que iba. La semejanza era innegable, la coincidencia tan abrumadora que parecía rasgar el tejido de la realidad, haciendo que la pequeña habitación girara lentamente a su alrededor. Con las manos temblorosas, buscó en su bolso, sus torpes dedos luchando por encontrar el cierre. Lo abrió y rebuscó en el interior, pasando por llaves, un pasaporte y la parafernalia de una vida en tránsito. Su objetivo era uno solo, su cartera. Al encontrarla, la abrió con una urgencia febril. Allí, anidada entre tarjetas de crédito y su identificación estadounidense, estaba la reliquia de su pasado,
la única prueba tangible de sus raíces mexicanas. La fotografía estaba gastada en los bordes, la imagen amarillenta por el tiempo, pero el rostro del hombre permanecía claro, un fantasma sonriente de un pasado que nunca conoció. Retiró la fotografía con un cuidado casi reverente y se acercó aún más al altar. Con el corazón martilleando contra sus costillas, sostuvo su pequeña foto al lado del retrato más grande. La misma sonrisa amable, los mismos ojos expresivos, llenos de una luz cálida y una pizca de melancolía. Eran, sin ninguna sombra de duda, la misma persona, capturada en momentos diferentes de una misma vida. El joven del altar, el abuelo que Santiago tanto amaba, era el mismo joven que había dejado a su madre en los Estados Unidos décadas atrás. Era su padre. Un nombre se escapó de sus labios en un susurro ahogado, un sonido que apenas reconoció como suyo. Ramón. El nombre flotó en el aire denso de la habitación, cargado con el peso de toda una vida de preguntas sin respuesta, de una añoranza por alguien a quien nunca tuvo la oportunidad de amar. Decir el nombre en voz alta, allí, en ese lugar, ante la prueba irrefutable de su conexión, lo hizo todo real de una forma abrumadora. La búsqueda que la había definido durante tanto tiempo, la pieza que faltaba en 1900, su identidad estaba allí, en un humilde altar, en una casa a la que había sido llevada por el llanto de un niño. Desde el catre en el rincón de la habitación, el susurro de Isabela sonó como un trueno para Elena. El nombre Ramón la sacó de su letargo febril con un sobresalto. Sus ojos, antes nublados por la enfermedad, se abrieron de par en par con una claridad súbita e impactante. Se apoyó en los codos, su frágil cuerpo repentinamente energizado por una oleada de adrenalina y memoria. Miró a la mujer extranjera que estaba de pie frente al altar y por primera vez realmente la vio. No vio solo la bondad, sino la herencia. En los contornos del rostro de Isabela, en la forma de sus ojos, vio un eco del primer amor de su difunto esposo. Con la voz aún ronca, pero ahora infundida de una fuerza sorprendente, Elena comenzó a hablar. Las palabras salieron como un torrente, liberando una historia guardada durante décadas de silencio y anhelo. Ramón, repitió, con los ojos llorosos. Mi esposo. Antes de mí amó a una mujer, una estadounidense. Se fue a los Estados Unidos a trabajar con el corazón lleno de sueños. Allá se enamoró, pero la vida fue dura y su familia aquí lo llamó de vuelta. Tuvo que regresar, prometiendo que un día la buscaría. La historia era un secreto sagrado, el dolor más profundo de su amado. Elena continuó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro arrugado. Nunca pudo volver. Las cartas se perdieron, el contacto se rompió. Supo que ella había tenido una hija, su hija, pero nunca pudo encontrarla. Vivió el resto de su vida con ese arrepentimiento, con ese agujero en el alma. Miraba hacia el norte y se preguntaba por la niña que llevaba su sangre, por la vida que ella estaba viviendo sin él. Cada palabra de Elena era una pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar, iluminando los rincones oscuros de la historia de Isabela con una verdad dolorosa y hermosa. Finalmente, Elena miró directamente a Isabela, y en su mirada había reconocimiento, asombro y una profunda compasión. Buscamos, dijo, su voz quebrándose, pero el mundo era tan grande. Ahora lo veo. Dios te ha traído a nuestra puerta. Tienes los ojos de ella, de la madre que él tanto amó. Eres su hija, la hija perdida de Ramón. La declaración final selló la revelación con una certeza absoluta. Isabela no era una extraña. Era sangre de la sangre de esa familia. Era la tía de Santiago. La fuerza de esa verdad golpeó a todos como una ola. Isabela cayó de rodillas, no por debilidad, sino por el peso abrumador de la emoción. Las lágrimas que lloraba eran de tristeza por la vida que no tuvo con su padre, pero también de una alegría indescriptible por la familia que acababa de encontrar. Santiago, que entendía solo fragmentos de la conversación de los adultos, sintió el cambio sísmico en la atmósfera. Vio las lágrimas de su abuela y de la mujer que lo había ayudado e, instintivamente, se acercó y tomó la mano de Isabela, ofreciendo el único consuelo que conocía, su presencia silenciosa y solidaria. En aquel instante,
la trama del destino se reveló en toda su misteriosa complejidad. La humillación en la puerta del restaurante, la caja de limpiabotas rota, la simple necesidad de un vaso de leche con canela, nada había sido por casualidad. Cada evento, doloroso o trivial, había sido un paso en un camino predestinado que los conduciría a aquel momento sagrado de reencuentro. La arrogancia de un hombre rico sirvió, irónicamente, como el instrumento de un milagro, demostrando que incluso de las acciones más crueles, la vida puede tejer los hilos de la redención y la gracia, de maneras que la lógica humana jamás podría prever. Mientras tanto, de vuelta en El espejo de plata, la arrogancia del señor Ricardo comenzaba a sufrir sus primeras fisuras. Las palabras cortantes de Isabela resonaban en su mente, y la mirada de desprecio que vio en el rostro de algunos de sus clientes más antiguos lo perturbó más de lo que le gustaría admitir. El restaurante, que antes parecía un templo de su éxito, ahora parecía solo un salón frío y vacío. Miró su reflejo en uno de los espejos y por primera vez no vio a un hombre de poder, sino a una figura solitaria, aislada por su propia amargura, sin saber que a pocas calles de allí, una familia celebraba el tipo de riqueza que él nunca podría comprar. De vuelta en la pequeña casa, el llanto dio paso a un abrazo que pareció sanar las heridas del tiempo. Isabela envolvió a Santiago y a la frágil Elena en sus brazos, un gesto que unía 3 generaciones y borraba décadas de separación. Allí, ante el altar de sus ancestros, con el olor a cempasúchil llenando el aire, una familia que había sido rota por la distancia y el destino fue finalmente reunida. La búsqueda de Isabela por sus raíces había terminado de la manera más improbable y milagrosa. No encontró solo el nombre de su padre, encontró su legado vivo, su sangre, su hogar. El viaje solitario había terminado. Una nueva vida juntos apenas comenzaba. La revelación de aquella tarde transformó no solo el conocimiento que Isabela tenía de su pasado, sino la trayectoria misma de su futuro. La búsqueda de sus raíces, que la había llevado a cruzar un continente, terminó en esa pequeña habitación, no con el descubrimiento de una tumba, sino con el encuentro de una familia viva. Miró el rostro esperanzado de Santiago y la gratitud en los ojos llorosos de Elena, y supo, con una certeza que nunca antes había sentido, que su lugar estaba allí. La vida de una artista solitaria en los Estados Unidos, antes llena de propósito, ahora le parecía pálida y sin sentido. En Oaxaca, no solo encontró su historia, encontró su hogar, su propósito y su corazón. Fiel a su decisión, Isabela echó raíces en la tierra de su padre. Con sus recursos, orquestó una transformación silenciosa y amorosa en la vida de su nueva familia. El primer paso fue asegurarse de que Elena recibiera la mejor atención médica, cambiando la cama improvisada por un tratamiento que pronto le devolvió las fuerzas y el color a las mejillas. Luego, alquiló una casa modesta pero espaciosa, con un pequeño jardín donde podrían plantar sus propias flores de cempasúchil. Matriculó a Santiago en la mejor escuela que pudo encontrar, reemplazando la caja de limpiabotas rota por una mochila llena de libros y sueños, asegurando que su futuro se escribiría con conocimiento y oportunidad. La casa floreció con una nueva dinámica de amor y descubrimiento. Isabela, la artista, le enseñó a Santiago a ver el mundo a través de formas y colores, nutriendo un talento artístico latente que el niño ni siquiera sabía que poseía. A cambio, Elena, la guardiana de las tradiciones, le enseñó a Isabela los secretos de la cocina oaxaqueña y las historias de cada uno de los ancestros en el altar, llenando los vacíos de su identidad con los sabores y los cuentos de su linaje. Santiago, finalmente libre del peso de la supervivencia, pudo florecer, su risa resonando por la casa, el sonido de una infancia que le había sido devuelta, demostrando que la familia no se define solo por la sangre, sino por el cuidado. Los años pasaron como las estaciones en Oaxaca, cada uno trayendo más color y vida a la familia. Santiago, bajo la tutela de su tía y el amor de su abuela, no solo destacó en los estudios, sino que también encontró su verdadera vocación. Se convirtió en aprendiz de un maestro artesano local,
y su talento natural, combinado con su alma sensible, lo transformó en un renombrado artista. Sus esculturas de madera, inspiradas en las historias de sus antepasados, eran famosas en todo México, piezas que parecían contener el alma de su cultura. Se convirtió en un pilar de su comunidad, un ejemplo vivo de cómo la oportunidad puede revelar la grandeza oculta. Mientras la estrella de Santiago ascendía, la del señor Ricardo se apagaba en un lento y solitario declive. La historia del niño humillado y de la extranjera que lo defendió se extendió como la pólvora por las callejuelas de Oaxaca. La gente comenzó a ver el espejo de plata, no como un símbolo de elegancia, sino como un monumento a la arrogancia. Gradualmente, los clientes prefirieron el calor de los establecimientos familiares a la frialdad de su restaurante. El brillo de los cubiertos de plata no podía compensar la falta de calor humano. La crisis financiera, alimentada por su reputación manchada, fue inevitable y acabó perdiendo el negocio que era el centro de su universo. En sus últimos años, el señor Ricardo se convirtió en una figura fantasmagórica en el zócalo que un día gobernó. Un hombre viejo y solitario, vestido con las sombras de su antigua imponencia, pasaba los días en un banco de la plaza, observando el mundo girar sin él. Su mirada amarga se fijaba a menudo en las celebraciones del Día de los Muertos, en la forma en que las familias se reunían para honrar a sus seres queridos. Veía la conexión, la memoria y el amor, valores que solo comprendió cuando ya era demasiado tarde, cuando se vio completamente solo, un extraño en su propia tierra, atormentado por el eco de su propia crueldad. En uno de esos días de celebración, la escena en la plaza era de una belleza conmovedora. Al otro lado, frente a su nueva casa, Santiago, ya un hombre hecho y derecho, ajustaba las flores en el gran altar de la familia. A su lado, Isabela, con cabellos canosos, encendía las velas, mientras que Elena, ahora una matriarca de edad avanzada y sonrisa serena, observaba con orgullo. En el altar, junto a la foto de Ramón, había ahora el retrato de una hermosa mujer estadounidense, la madre de Isabela, uniendo finalmente a la pareja que la vida había separado. La familia estaba completa. Su amor, un testimonio de la fuerza de los lazos que ni la muerte puede romper. La historia de ellos se convirtió en una leyenda susurrada en Oaxaca, un recordatorio de que el destino se mueve por caminos misteriosos y que la justicia, a veces, es poética. Un simple pedido de un vaso de leche con canela, nacido de la necesidad y el amor, desencadenó una cadena de eventos que destruyó un imperio de arrogancia y construyó un santuario de amor familiar. Se demostró que la verdadera riqueza no está en la plata que refleja nuestro propio rostro, sino en los lazos que nos conectan con los demás, y que la fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, puede, de hecho, reunir lo que el tiempo y la distancia separaron. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que los lazos de familia son más fuertes que el tiempo y la distancia, compártela con alguien que necesite una dosis de esperanza. El mundo está lleno de reencuentros esperando a suceder, a menudo en los lugares más inesperados y a través de los gestos más simples. Deja un comentario diciéndonos desde dónde tú y tu familia vieron este viaje y que la memoria de nuestros antepasados siempre nos guíe de vuelta a casa, sin importar cuán lejos estemos.